La lluvia golpeaba el parabrisas del viejo taxi amarillo mientras Pablo ajustaba la gorra de conductor que había comprado esa misma mañana. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora temblaban ligeramente sobre el volante desgastado. Nunca imaginó que llegaría a esto, espiar a su propia esposa disfrazado de taxista. Pablo había construido un imperio empresarial desde la nada. A sus 60 y tantos años, era dueño de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por todo el país. Su nombre aparecía regularmente en las páginas de negocios de los principales periódicos, y su rostro era reconocido en los círculos más exclusivos de la sociedad. Pero esa mañana, sentado en un taxi prestado por Fernando, su chofer de confianza, se sentía como el hombre más pobre del mundo. Todo había comenzado una semana atrás cuando encontró un mensaje de texto en el teléfono de Catarina que cambió su mundo para siempre. «Nos vemos mañana a las 3 como siempre, te amo», decía el mensaje de un número desconocido. Su esposa, la mujer con quien había compartido tantos años de matrimonio, la madre de sus hijos, tenía una aventura. Catarina era todo lo que Pablo había soñado en una mujer, elegante, inteligente, con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Se habían conocido cuando él apenas comenzaba su negocio, y ella había estado a su lado durante todos los años de lucha y éxito, o al menos eso creía él. La idea del disfraz surgió cuando Pablo se dio cuenta de que contratar a un detective privado sería demasiado arriesgado. En su posición, cualquier filtración podría arruinar no solo su matrimonio, sino también su reputación empresarial. Fernando, que había trabajado para la familia durante años, fue quien sugirió la idea descabellada. «Señor Pablo», había dicho Fernando con su característica prudencia, «si realmente quiere saber la verdad, sin que nadie se entere, tiene que ser usted mismo quien la descubra. Puedo conseguirle un taxi y enseñarle a manejarlo. Con una gorra y unos lentes, nadie lo reconocerá». Al principio, Pablo rechazó la idea por considerarla ridícula, pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Catarina nunca sospecharía que su esposo millonario estaría conduciendo un taxi por las calles de la ciudad. Durante 3 días, Fernando le enseñó los aspectos básicos de ser taxista, cómo usar el taxímetro, las rutas más comunes, cómo comportarse con los pasajeros. Pablo se sorprendió de lo mucho que no sabía sobre la ciudad que creía conocer tan bien desde las ventanas de sus lujosos automóviles. El cuarto día, Pablo se instaló en una esquina cercana al elegante centro comercial donde Catarina solía hacer sus compras. Llevaba puestos unos lentes oscuros, una gorra desgastada y una camisa a cuadros que había comprado especialmente para la ocasión. Se había dejado crecer la barba durante varios días, cambiando completamente su apariencia habitual. Durante horas, esperó observando cada auto que pasaba, cada persona que caminaba por la acera. Su corazón latía aceleradamente cada vez que veía una figura femenina que se pareciera remotamente a su esposa. Pero Catarina no apareció ese día. El segundo día de vigilancia, Pablo casi abandona su plan. La incertidumbre lo estaba matando y comenzaba a pensar que tal vez había malinterpretado el mensaje de texto. Quizás había una explicación inocente para todo. Pero entonces recordó otros pequeños detalles que había pasado por alto. Las llamadas telefónicas que Catarina cortaba abruptamente cuando él entraba a la habitación. Las excusas cada vez más frecuentes para salir sola. La forma en que había comenzado a arreglarse con más cuidado, incluso para las actividades más mundanas. Fue en el tercer día cuando finalmente la vio. Catarina salió del centro comercial llevando varias bolsas de compras, pero algo en su comportamiento era diferente. Miraba constantemente alrededor como si esperara a alguien o como si temiera ser vista.
Pablo sintió cómo su estómago se contraía mientras la observaba caminar hacia la parada de taxis. Sin pensarlo dos veces, Pablo arrancó su taxi y se dirigió hacia donde estaba su esposa. Cuando se detuvo frente a ella, Catarina subió al asiento trasero sin siquiera mirarlo a la cara, algo que Pablo agradeció profundamente. «Buenas tardes», dijo Pablo, disfrazando su voz para hacerla más grave y con un ligero acento que había estado practicando. «¿A dónde la llevo?» Catarina le dio una dirección que Pablo no reconoció inmediatamente. Estaba en un barrio residencial, de clase media, muy diferente al exclusivo sector donde vivían. Mientras conducía, Pablo observaba a su esposa por el espejo retrovisor tratando de descifrar su expresión. El tráfico estaba pesado esa tarde, lo que le daba más tiempo para estudiar a Catarina. Ella parecía nerviosa, revisando constantemente su teléfono y arreglándose el cabello. Llevaba puesto un vestido que Pablo no reconocía, uno que definitivamente no había visto en su armario, y sus joyas eran diferentes a las que usualmente elegía. «¿Es la primera vez que va a esa dirección?», preguntó Pablo tratando de sonar como un taxista curioso, pero sin levantar sospechas. Catarina levantó la mirada del teléfono por primera vez desde que había subido al taxi. En el espejo retrovisor, Pablo pudo ver sus hermosos ojos verdes, los mismos de los que se había enamorado tantos años atrás. Pero ahora había algo diferente en ellos, una mezcla de ansiedad y culpa. «No», respondió ella suavemente. «Voy allí regularmente». Pablo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, la confirmación de que esto no era algo nuevo, sino una rutina establecida, hacía que la traición fuera aún más dolorosa. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? ¿Cómo había sido tan ciego? «Debe ser un lugar especial entonces», comentó Pablo, luchando por mantener la conversación casual mientras su mundo se desmoronaba por dentro. Catarina guardó silencio durante varios minutos, y Pablo pensó que no respondería. Pero entonces, para su sorpresa, ella comenzó a hablar. Lo que salió de sus labios fue algo que Pablo jamás esperó escuchar. «Sí, es muy especial», dijo Catarina, su voz cargada de una emoción que Pablo no pudo identificar inmediatamente. «Es donde voy a ver a alguien que significa mucho para mí, alguien que mi esposo no conoce». Pablo apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Aquí estaba la confesión que había temido, pero que necesitaba escuchar. Su esposa estaba admitiendo su aventura a un completo extraño, a un taxista que no tenía idea de quién era ella. «¿Realmente su esposo no sabe sobre esta persona?», preguntó Pablo, su voz casi quebrándose a pesar de sus esfuerzos por mantener el disfraz. «No», respondió Catarina mirando por la ventana, «y si se enterara creo que lo destrozaría». Las palabras de Catarina resonaron en la cabeza de Pablo como campanas fúnebres. Ella tenía razón, se sentía completamente destrozado, pero lo que más le dolía no era solo la traición, sino el hecho de que ella parecía estar consciente del daño que le causaría y aún así continuaba con su aventura. «¿Por qué no se lo dice?», preguntó Pablo, sintiendo que caminar por esta cuerda floja emocional mientras conducía era la cosa más difícil que había hecho en su vida. Catarina suspiró profundamente. Un sonido cargado de tristeza que Pablo conocía bien. Era el mismo suspiro que daba cuando tenía que tomar una decisión difícil, el mismo que había dado cuando decidieron tener hijos, cuando Pablo propuso expandir el negocio a otras ciudades, cuando enfrentaron las crisis familiares del pasado, porque él no lo entendería, dijo finalmente. «Mi esposo es un buen hombre, pero hay partes de mi vida, de mi pasado, que él nunca ha querido conocer realmente. Siempre ha preferido la versión perfecta de mí, la esposa ideal que encaja en su mundo exitoso».
Pablo sintió como si hubiera recibido otra bofetada. ¿Era eso cierto? Había sido tan absorbido por su imagen de la familia perfecta que nunca había realmente conocido a su esposa. Comenzó a repasar mentalmente sus años de matrimonio, buscando pistas que hubiera pasado por alto. Tal vez él querría conocer esas partes de usted si le diera la oportunidad, sugirió Pablo, luchando contra el impulso de quitarse la gorra y los lentes y confrontar a su esposa directamente. «No lo creo», respondió Catarina con una tristeza palpable en su voz. «Él está concentrado en su trabajo, en su éxito, en mantener la imagen perfecta de nuestra familia, que no tiene tiempo para las complicaciones. Y esto sería una gran complicación». Mientras navegaba por las calles hacia el destino misterioso, Pablo se dio cuenta de que esta conversación estaba revelando mucho más de lo que había esperado. No solo estaba descubriendo la aventura de su esposa, sino que también estaba viendo un reflejo doloroso de sí mismo como esposo. El barrio al que se dirigían era tranquilo, con casas modestas pero bien cuidadas, jardines pequeños y calles arboladas. Era un mundo completamente diferente al de las torres de cristal y los restaurantes de 5 estrellas, donde Pablo pasaba la mayor parte de su tiempo. «Estamos cerca», anunció Catarina interrumpiendo los pensamientos de Pablo. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Pablo, sintiendo que esta podría ser su última oportunidad de entender antes de llegar al destino. ¿Esta persona la hace feliz? La pregunta sorprendió a Catarina, quien miró hacia el espejo retrovisor para estudiar al taxista que le hacía preguntas tan personales. Por un momento, Pablo temió que lo hubiera reconocido, pero ella simplemente sonrió con una mezcla de tristeza y ternura. «Sí», respondió simplemente, «me hace recordar quién era antes de convertirme en la esposa perfecta». Esas palabras se clavaron en el corazón de Pablo como dagas. Había sido tan controlador, tan absorbente, que había hecho que su esposa perdiera su identidad. Era él el villano en esta historia. «Aquí es», dijo Catarina cuando llegaron a una casa pequeña pero acogedora, con un jardín delantero lleno de flores coloridas y una cerca blanca que necesitaba una nueva mano de pintura. Pablo detuvo el taxi y se giró ligeramente tratando de ver mejor a dónde iba su esposa sin revelar su identidad. Catarina le pagó la tarifa y agregó una generosa propina. «Gracias por escuchar», le dijo a Pablo. «No suelo hablar de estas cosas con extraños, pero usted parece comprensivo». Mientras Catarina salía del taxi, Pablo la observó caminar hacia la puerta de la casa. Sus movimientos eran diferentes a cómo se comportaba en casa, más relajados, más naturales. Cuando llegó a la puerta, no tuvo que tocar el timbre. La puerta se abrió inmediatamente, como si alguien hubiera estado esperándola. Lo que Pablo vio a continuación lo dejó completamente paralizado. De la casa salió una mujer mayor con cabello canoso y una sonrisa radiante, quien abrazó a Catarina con el tipo de afecto que Pablo no había visto en su esposa durante mucho tiempo. Pero esa no era la parte que lo había paralizado. La mujer mayor se parecía extraordinariamente a Catarina. Los mismos ojos verdes, la misma forma de la cara, la misma manera elegante de moverse. Y cuando ambas mujeres se giraron hacia la casa, Pablo pudo ver a una niña pequeña corriendo hacia ellas desde el interior, gritando algo que no pudo escuchar desde el taxi. La niña tenía el cabello oscuro de Catarina y saltó a sus brazos con la naturalidad de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Catarina la abrazó con una intensidad emocional que Pablo reconoció. Era la misma forma en que abrazaba a sus propios hijos cuando los veía después de un viaje largo. Pablo se quedó sentado en el taxi observando esta escena familiar que se desarrollaba frente a él, completamente confundido. Esto no era lo que había esperado encontrar. No había ningún hombre joven, ningún amante secreto. En cambio, había
Una familia que obviamente significaba mucho para Catarina, una familia de la que él no sabía absolutamente nada. Mientras procesaba lo que estaba viendo, Pablo comenzó a darse cuenta de que había malinterpretado completamente la situación. Los mensajes de texto, las salidas secretas, la ropa nueva, todo tenía una explicación muy diferente a la que había imaginado. Pero eso también significaba que había muchas preguntas nuevas, quizás aún más dolorosas que las originales. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué Catarina había mantenido esta familia en secreto durante todos estos años? ¿Qué parte de la vida de su esposa había estado oculta para él? ¿Y por qué ella había sentido la necesidad de esconderla? Mientras Pablo observaba a su esposa interactuar con esta familia misteriosa, se dio cuenta de que su matrimonio estaba construido sobre secretos mucho más profundos de los que jamás había imaginado. La aventura amorosa que había temido descubrir palideció en comparación con la realización de que realmente no conocía a la mujer con quien había compartido su vida durante tantos años. El taxi permaneció estacionado en la calle tranquila mientras Pablo luchaba por procesar esta nueva realidad. Su plan original de confrontar a un amante había evolucionado hacia algo mucho más complejo y emocionalmente desafiante. Ahora tenía que decidir qué hacer con esta información. ¿Debería confrontar a Catarina directamente o debería investigar más para entender la historia completa detrás de esta familia secreta? Una cosa estaba clara: su vida, tal como la conocía, había cambiado para siempre en el asiento de ese taxi amarillo y no había vuelta atrás. Pablo pensó en todas las veces que Catarina había tenido citas con amigas o días de compras que duraban más de lo esperado. Pensó en los gastos extra que había anotado en sus tarjetas de crédito, pero que había asumido eran caprichos de su esposa. Ahora se daba cuenta de que probablemente había estado financiando los gastos médicos de su suegra y la educación de sus cuñados sin saberlo. Una parte de él se sintió traicionada por las mentiras y los secretos, pero otra parte, una parte que apenas se atrevía a admitir, se sintió avergonzada. ¿Qué tipo de esposo era? Si su mujer sentía que tenía que esconder a su propia familia de él, ¿qué había hecho para que ella creyera que él no podría aceptar sus orígenes humildes? Mientras permanecía sentado en el taxi, observando a su esposa interactuar con la familia que había mantenido en secreto durante tantos años, Pablo se dio cuenta de que tenía una decisión que tomar. Podía confrontar a Catarina con lo que había descubierto, destruyendo probablemente su matrimonio en el proceso. O podía tratar de entender por qué había sentido la necesidad de mentir y ver si había alguna manera de reparar el daño que evidentemente había causado sin saberlo. Pero antes de poder tomar esa decisión, necesitaba saber más. Necesitaba entender exactamente qué había estado haciendo Catarina y por qué había sentido que tenía que mantenerlo en secreto. Mientras se alejaba de la casa por segunda vez, Pablo tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. No iba a confrontar a Catarina todavía. En lugar de eso, iba a continuar con su disfraz de taxista, pero esta vez no solo para espiar a su esposa, sino para tratar de entender el mundo del que ella venía, el mundo que había estado ocultando de él. Durante los siguientes días, Pablo comenzó a explorar los barrios más pobres de la ciudad, los lugares donde la gente, como la familia de Catarina, vivía y luchaba. Vio la pobreza real por primera vez en su vida adulta, no desde la ventana de un automóvil de lujo, conduciendo rápidamente hacia un destino más agradable, sino desde el asiento de un taxi, interactuando directamente con personas que vivían realidades muy diferentes a la suya. Recogió a trabajadoras domésticas exhaustas que viajaban horas para llegar a sus empleos en los barrios ricos.
Transportó a madres solteras que luchaban por mantener a sus familias con múltiples trabajos. Escuchó historias de enfermedad, desempleo y dificultades que nunca había imaginado que existieran tan cerca de su mundo privilegiado. Una tarde, mientras conducía por el barrio donde vivía la familia de Catarina, Pablo vio algo que lo hizo detenerse. Catarina estaba caminando por la calle, pero no hacia la casa familiar. En lugar de eso, se dirigía hacia una pequeña clínica comunitaria que Pablo había notado, pero nunca había considerado importante. Curioso, Pablo estacionó el taxi y observó desde la distancia. Vio a Catarina entrar en la clínica y después de unos minutos salir con una mujer joven que llevaba un bebé. Catarina le entregó un sobre a la mujer, quien comenzó a llorar de gratitud antes de alejarse. Durante la siguiente hora, Pablo observó cómo este patrón se repetía varias veces. Diferentes personas se acercaban a Catarina. Ella les entregaba sobres o pequeños paquetes y las personas se alejaban visiblemente aliviadas o agradecidas. Se estaba dando cuenta de que la doble vida de su esposa no se trataba solo de mantener contacto con su familia de origen. Estaba involucrada en algún tipo de trabajo caritativo, ayudando directamente a personas necesitadas de maneras que Pablo nunca había imaginado. Cuando Catarina finalmente salió de la clínica y comenzó a caminar hacia la parada de taxis, Pablo arrancó rápidamente y se posicionó para recogerla. Cuando ella subió al taxi, Pablo notó que se veía cansada, pero satisfecha como alguien que había hecho un buen trabajo. «De vuelta al centro comercial, por favor», dijo Catarina dándole la dirección familiar. Durante el viaje, Pablo decidió arriesgarse con una pregunta directa. «¿Viene seguido a esta zona?» «Bastante seguido», respondió Catarina. «Hay mucha necesidad aquí y cuando tienes la capacidad de ayudar...» «¿Trabaja con alguna organización benéfica?», preguntó Pablo genuinamente curioso. Catarina rió suavemente, pero no era una risa alegre. «No exactamente. Las organizaciones oficiales tienen demasiada burocracia, demasiadas preguntas. A veces la ayuda directa es más efectiva». Pablo comenzó a entender. Su esposa estaba usando su propio dinero que técnicamente era de ambos, para ayudar directamente a personas necesitadas. Pero lo estaba haciendo en secreto, probablemente porque sabía que él haría preguntas, querría reportes, querría convertirlo en algo más formal y controlado. «¿Su familia apoya este tipo de trabajo?», preguntó Pablo, tratando de entender mejor la dinámica. «Mi familia de origen lo entiende porque han vivido esa necesidad», respondió Catarina. «Mi otra familia, bueno, viven en un mundo donde es más fácil escribir un cheque para una causa distante que ensuciarse las manos ayudando a personas reales». Pablo sintió otra puñalada de culpa. Tenía razón. Él y sus hijos contribuían generosamente a varias organizaciones benéficas, pero era una caridad distante, desinfectada, que no requería contacto real con la pobreza o el sufrimiento. Mientras continuaba el viaje hacia el centro comercial, Pablo se dio cuenta de que sus descubrimientos sobre Catarina estaban cambiando fundamentalmente cómo se veía a sí mismo. No era solo que su esposa hubiera mentido sobre su pasado. Era que ella había creado una persona completamente diferente para casarse con él, ocultando no solo sus orígenes, sino también sus valores más profundos y su verdadera naturaleza compasiva. La pregunta que ahora lo atormentaba no era si podía perdonar a Catarina por mentir. La pregunta era si podía perdonarse a sí mismo por haber creado un matrimonio donde su esposa sintió que tenía que esconder las mejores partes de sí misma. Cuando llegaron al centro comercial, Catarina le pagó la tarifa con su propina habitual generosa, pero antes de bajarse del taxi, se detuvo y lo miró por el espejo retrovisor. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Catarina. Pablo sintió un momento de pánico, temiendo que finalmente lo hubiera reconocido. «Por supuesto», logró decir.
Usted es un taxista, ve todo tipo de personas, escucha todo tipo de historias, dijo Catarina. ¿Cree que es posible amar a alguien y al mismo tiempo ocultarle partes importantes de quién eres? La pregunta lo golpeó como un rayo. Era como si Catarina estuviera hablando directamente a su situación, aunque no tenía idea de quién era realmente. Pablo pensó cuidadosamente antes de responder. Creo, dijo lentamente, que a veces ocultamos partes de nosotros porque tenemos miedo de que las personas que amamos no puedan aceptar toda la verdad. Pero también creo que cuando amas realmente a alguien, mereces la oportunidad de amar toda la verdad sobre esa persona. Catarina permaneció en silencio durante un largo momento procesando sus palabras. ¿Y si la verdad fuera demasiado diferente de lo que esa persona esperaba? Preguntó finalmente. Entonces, tal vez el problema no es la verdad, respondió Pablo, sintiendo que estaba teniendo la conversación más importante de su matrimonio, sin que su esposa supiera que era con él. Tal vez el problema es que esa persona nunca se tomó el tiempo de preguntar sobre la verdad. Catarina asintió lentamente, como si las palabras del taxista hubieran tocado algo profundo en ella. Gracias, dijo simplemente antes de bajarse del taxi y desaparecer entre la multitud del centro comercial. Pablo permaneció sentado en el taxi durante varios minutos después de que ella se fuera, procesando la conversación que acababan de tener. Se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. Ya no podía continuar con esta charada de fingir ser un taxista y ya no podía continuar con la charada de fingir que su matrimonio estaba bien. Tenía que tomar una decisión sobre cómo confrontar todo lo que había descubierto. Pero más importante aún, tenía que decidir qué tipo de hombre y qué tipo de esposo quería ser a partir de ahora. Esa noche, Pablo regresó a casa con el corazón pesado y la mente clara. Durante el viaje de regreso había tomado la decisión más difícil de su vida. Tenía que ser honesto con Catarina sobre lo que había descubierto. Y más importante aún, tenía que ser honesto consigo mismo sobre el tipo de esposo que había sido. Al llegar a la mansión, encontró a Catarina en su estudio revisando algunos documentos. Ella levantó la vista cuando él entró y por primera vez en muchos años Pablo realmente la miró. Vio las pequeñas líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la tensión sutil en sus hombros, las manos que trabajaban incansablemente, no solo para mantener su hogar, sino aparentemente para ayudar a muchas otras personas. ¿Podemos hablar?, preguntó Pablo cerrando la puerta del estudio detrás de él. Algo en su tono hizo que Catarina lo mirara más atentamente. Por supuesto, ¿qué sucede? Pablo se sentó frente a ella luchando por encontrar las palabras correctas. Catarina, ¿tú me amas? La pregunta la sorprendió. Claro que te amo, Pablo. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Por qué?, dijo Pablo respirando profundamente. Creo que he sido el tipo de esposo que hace que sea difícil mostrar ese amor completamente. Catarina frunció el ceño, dejando los documentos a un lado. No entiendo. ¿Qué quieres decir? Pablo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines perfectamente cuidados de su propiedad. Durante estos últimos días, he estado pensando mucho sobre nuestro matrimonio, sobre quiénes somos realmente como personas, no solo como la imagen que proyectamos. Pablo, me estás asustando un poco, dijo Catarina, levantándose también. ¿Ha pasado algo? Pablo se giró para enfrentarla y en sus ojos Catarina vio una vulnerabilidad que no había visto en años. He descubierto que no te conozco tan bien como pensaba, admitió Pablo. Y peor aún, me he dado cuenta de que tal vez tú sientes que no puedes ser completamente tú misma conmigo. Catarina se quedó muy quieta y Pablo pudo ver cómo una serie de emociones cruzaron por su rostro. Sorpresa, miedo y luego, lentamente, algo que parecía alivio. ¿Qué quieres saber?, preguntó ella suavemente. Todo, respondió Pablo.
Quiero saber sobre tu familia real, sobre tu pasado real, sobre las cosas que haces cuando no estás aquí conmigo. Quiero conocer a la mujer real con quien me casé, no la versión que pensaste que yo necesitaba. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Catarina. Pablo, hay cosas sobre mi vida que podrían cambiar cómo me ves. Tal vez, admitió Pablo acercándose a ella. Pero ¿no crees que merezco la oportunidad de decidir eso por mí mismo y no mereces tú la oportunidad de ser amada por quien realmente eres? Catarina se sentó lentamente y Pablo pudo ver que estaba luchando internamente. Finalmente, ella levantó la vista hacia él. No crecí en una familia de clase media, como te dije. Comenzó su voz apenas un susurro. Mi madre trabajaba limpiando casas y oficinas. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 12 años. Tengo 2 hermanos menores que prácticamente crié yo misma. Pablo se sentó junto a ella tomando su mano. Continúa. Cuando te conocí, estaba trabajando de mesera mientras estudiaba con una beca. Continuó Catarina. Vivía en un apartamento diminuto con mis hermanos y mi madre, pero sabía que si te contaba la verdad, nunca me habrías visto como una pareja potencial. ¿Por qué pensaste eso?, preguntó Pablo, aunque en su corazón sabía que ella probablemente tenía razón sobre cómo habría reaccionado el Pablo más joven. Porque venías de un mundo donde todo era perfecto, controlado, exitoso, respondió Catarina. Tus amigos, tu familia, tu estilo de vida. Yo era una chica pobre con responsabilidades familiares complicadas. No encajaba en esa imagen. Pablo sintió una punzada de culpa al recordar cómo había sido en sus años más jóvenes. Qué tan importante había sido para él mantener una cierta imagen social. ¿Y tu familia? ¿Dónde están ahora?, preguntó, aunque ya conocía parte de la respuesta. Mi madre está enferma, dijo Catarina, y las lágrimas comenzaron a fluir libremente. Tiene diabetes y problemas del corazón. Mi hermana menor está terminando la universidad y mi hermano está tratando de establecer su propio pequeño negocio. Durante todos estos años he estado ayudándolos financieramente. ¿Con nuestro dinero?, preguntó Pablo, pero no había acusación en su voz, solo curiosidad. Sí, admitió Catarina. Sé que debería haberte consultado, pero sabía que harías preguntas, que querrías conocerlos, que querrías controlar cómo se gastaba el dinero. Pablo procesó esta información. Y tienes razón, habría hecho eso. Catarina lo miró directamente a los ojos. ¿Tú qué crees? Pablo reflexionó honestamente sobre esa pregunta. El Pablo de años anteriores, obsesionado con el control y la imagen, probablemente habría insistido en conocer todos los detalles. Habría querido supervisar los gastos, habría convertido la ayuda familiar en otro proyecto que administrar. Probablemente sí, admitió finalmente. ¿Y eso habría estado mal? Catarina pareció sorprendida por su honestidad. No estás enojado. Estoy procesando, dijo Pablo cuidadosamente. Estoy herido de que sintieras que tenías que ocultármelo, pero estoy más herido conmigo mismo por haber sido el tipo de persona que te hizo sentir eso. Se sentaron en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Hay más, dijo finalmente Catarina. Pablo la miró preparándose para otra revelación. No solo ayudo a mi familia, continuó ella. Durante todos estos años he estado usando parte de nuestro dinero para ayudar directamente a personas necesitadas. Pago facturas médicas, ayudo con rentas, compro comida para familias que están pasando dificultades. ¿Cómo encuentras a estas personas?, preguntó Pablo. A través de mi madre, de mis hermanos, de la clínica comunitaria donde mi madre recibe tratamiento, explicó Catarina. Cuando tienes conexiones reales con la pobreza, siempre sabes dónde hay necesidad.
Pablo pensó en todas las organizaciones benéficas a las que donaba, todas las causas distantes que apoyaba con cheques generosos, pero impersonales. ¿Cuánto has estado gastando?, preguntó Catarina. Vaciló. Varios miles cada mes. Pablo hizo cálculos mentales rápidos. Durante los años de su matrimonio, eso sumaba una cantidad considerable, pero curiosamente no se sintió enojado, se sintió impresionado. ¿Y nunca pensaste que yo podría querer ser parte de eso?, preguntó. No de la forma en que yo lo hago, respondió Catarina. Tú donas a organizaciones grandes, vas a galas benéficas, apareces en fotos para revistas. Yo me siento con madres que no pueden pagar la medicina de sus hijos. Yo hablo con abuelos que tienen que elegir entre comida y medicamentos. Es sucio, es emocional, es real. Pablo se dio cuenta de que Catarina tenía razón. Su caridad había sido siempre una caridad de primera clase, limpia, pública y que le daba crédito social. ¿Podrías enseñarme?, preguntó, sorprendiendo tanto a Catarina como a sí mismo. ¿Enseñarte qué? ¿Cómo ayudar de la forma en que tú lo haces?, dijo Pablo. ¿Cómo estar realmente presente para las personas que lo necesitan? Catarina lo estudió cuidadosamente. ¿Por qué querrías hacer eso? Porque, dijo Pablo tomando ambas manos de su esposa, me he dado cuenta de que la mujer de quien me enamoré realmente, la mujer que ha sido todos estos años, es alguien mucho mejor de lo que yo sabía y quiero ser digno de esa mujer. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Catarina. Ahora, Pablo, hay tanto que no sabes sobre mí. Entonces, tenemos tiempo para que me enseñes, respondió él, si tú quieres. Al día siguiente algo extraordinario sucedió. Por primera vez en su matrimonio, Catarina llevó a Pablo a conocer a su familia real. La madre de Catarina, Elena, era una mujer pequeña, pero fuerte, con las mismas manos trabajadoras que Pablo había notado en su esposa. A pesar de su enfermedad, sus ojos brillaban con inteligencia y calidez. Los hermanos de Catarina, Luis y Carmen, inicialmente estaban nerviosos por conocer al famoso esposo rico de su hermana, pero la sinceridad de Pablo pronto los puso cómodos. Catarina siempre nos habló de usted, dijo Elena mientras servía café en tazas desparejadas en su pequeña cocina. Pero nunca entendimos por qué no podíamos conocerlo. Pablo miró a Catarina, quien se veía más relajada de lo que la había visto en años. Eso fue culpa mía, admitió Pablo. Sin saberlo, creé un ambiente donde Catarina sintió que tenía que esconder las partes más importantes de su vida. Durante las siguientes semanas, Pablo comenzó a acompañar a Catarina en sus visitas a la clínica comunitaria. Al principio se sintió completamente fuera de lugar. Su traje costoso y sus zapatos de cuero italiano se destacaban absurdamente en las salas de espera llenas de trabajadores y familias luchando por llegar a fin de mes. Pero gradualmente Pablo comenzó a entender lo que Catarina había estado haciendo. Conoció a María, una madre soltera que trabajaba 2 empleos, pero aún no podía permitirse la medicina para el asma de su hijo. Conoció a Roberto, un anciano que había perdido su pensión cuando la compañía donde trabajó durante 30 años quebró. Conoció a docenas de personas cuyas historias lo conmovieron profundamente. ¿Cómo decides a quién ayudar?, le preguntó a Catarina una tarde mientras regresaban a casa. No decido realmente, respondió ella. Simplemente presto atención. Cuando prestas atención real, la necesidad es obvia. Pablo comenzó a entender que su esposa había desarrollado una red informal, pero increíblemente efectiva, de apoyo directo. Conocía a las familias por sus nombres, sabía los detalles de sus luchas, celebraba sus pequeñas victorias. No era caridad distante, era comunidad real. Lentamente, Pablo comenzó a involucrarse más.
Al principio solo proporcionaba fondos adicionales para los esfuerzos de Catarina, pero gradualmente comenzó a participar directamente. Ayudó a Luis, el hermano de Catarina, a obtener un préstamo pequeño para expandir su negocio de reparación de automóviles. Usó sus conexiones para ayudar a varios jóvenes del barrio a conseguir empleos de nivel inicial en empresas relacionadas con su red. La transformación no fue solo en cómo Pablo veía el trabajo de caridad, fue en cómo se veía a sí mismo y su matrimonio. Una noche, mientras cenaban en casa, Pablo miró alrededor de su elegante comedor y luego a Catarina. ¿Crees que nuestros hijos deberían saber sobre tu familia?, preguntó. Catarina dejó su tenedor. ¿Tú crees que deberían? Creo que deberían conocer a sus abuelos, tíos y tías reales, dijo Pablo. Y creo que deberían entender de dónde viene realmente su madre. Esa semana Pablo y Catarina llevaron a Andrés y Lucía a conocer a la familia extendida que nunca habían sabido que tenían. Inicialmente, ambos jóvenes estaban confundidos y un poco heridos por haber sido mantenidos al margen de esta parte de la vida de su madre. ¿Por qué nunca nos dijiste?, preguntó Lucía, abrazando a su abuela Elena por primera vez. Porque tenía miedo, admitió Catarina. Tenía miedo de que no entendieran, de que pensaran menos de mí. «Mamá», dijo Andrés tomando la mano de su madre, «lo que has estado haciendo es increíble. Estamos orgullosos de ti». Durante los meses siguientes, la dinámica de la familia cambió completamente. Las cenas dominicales ahora incluían a Elena, Luis y Carmen. Los nietos conocieron a sus tíos y comenzaron a entender de dónde venía la fortaleza y compasión de su madre. Pablo estableció un fondo familiar oficial para formalizar la ayuda que Catarina había estado proporcionando durante años, pero se aseguró de que ella mantuviera el control total sobre cómo se distribuían los fondos. También comenzó a invitar a otros empresarios a conocer el trabajo que estaban haciendo, no para publicidad, sino para inspirar un enfoque más directo y personal hacia la responsabilidad social. Fernando, el chofer que había ayudado con el plan original del taxi, se convirtió en un colaborador regular, ayudando a transportar suministros y personas que necesitaban llegar a citas médicas. ¿Alguna vez se arrepiente de haberse disfrazado de taxista?, le preguntó Fernando a Pablo un día mientras cargaban cajas de medicinas donadas. Pablo reflexionó sobre la pregunta. «Fue la mejor decisión que tomé sin saberlo», respondió. «Me permitió escuchar la verdad de mi esposa de una manera que nunca habría sido posible de otra forma». «¿Y si ella hubiera estado teniendo una aventura real?», preguntó Fernando. «Curioso. Entonces habríamos tenido una conversación muy diferente», admitió Pablo. «Pero me alegro de que las cosas fueran así. Descubrí que estaba casado con una mujer aún más extraordinaria de lo que pensaba. Un año después del día en que Pablo se disfrazó de taxista por primera vez, él y Catarina estaban sentados en el pequeño jardín de la casa de Elena. Carmen, la hermana menor de Catarina, acababa de graduarse de la universidad y Luis había abierto una segunda sucursal de su negocio. Elena, con mejor acceso a atención médica, se veía más fuerte y más saludable de lo que había estado en años. «¿Sabes lo que más me duele de todo esto?», le dijo Pablo a Catarina mientras observaban a sus hijos jugar con sus primos. «¿Qué?», preguntó ella. «Pensar en cuánto tiempo perdimos viviendo vidas a medias», respondió Pablo. «Tú escondiéndote, yo sin conocerte realmente». «Pero no lo perdimos completamente», dijo Catarina tomando su mano. «Mira lo que tenemos ahora». Pablo miró alrededor, su familia inmediata, mezclándose naturalmente con la familia extendida de Catarina, niños jugando juntos sin distinción de clase social, conversaciones que fluían libremente entre mundos que antes habían estado separados,
Tienes razón, admitió. ¿Y sabes qué más he aprendido? Que la mujer más extraordinaria que conozco es mi esposa y que tardé demasiado tiempo en descubrir quién es realmente. Catarina sonrió la misma sonrisa genuina que Pablo había visto por primera vez cuando la observó con su familia secreta. ¿Y sabes qué he aprendido yo?, dijo ella, que el hombre con quien me casé era capaz de crecer y cambiar de maneras que nunca imaginé posibles y que tal vez, solo tal vez, merecía la oportunidad de conocer a la mujer real desde el principio. Esa noche, mientras regresaban a su mansión, Pablo y Catarina hablaron sobre sus planes para el futuro. Habían decidido vender la casa grande y mudarse a algo más modesto, usando la diferencia para establecer un centro comunitario en el barrio donde creció Catarina. ¿Alguna vez extrañas la simplicidad de cuando pensabas que me estabas espiando?, preguntó Catarina con una sonrisa juguetona. Pablo rió. Para nada. Esto es mucho mejor, incluso con toda la complejidad, especialmente con toda la complejidad, respondió Pablo. Resulta que la vida real es mucho más interesante que la vida perfecta que pensé que quería. Mientras entraban a su casa esa noche, Pablo reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con una sospecha de infidelidad y había terminado con el descubrimiento de una fidelidad mucho más profunda de la que jamás había imaginado. Su esposa había sido fiel no solo a él, sino a sus valores, a su familia y a su compromiso de ayudar a otros, incluso cuando eso significaba vivir una doble vida para proteger tanto a él como a las personas que amaba. El taxista, millonario, había descubierto algo mucho más valioso que la confirmación de sus sospechas. Había descubierto que el amor verdadero no se trata de conocer todos los secretos de alguien, sino de crear un espacio donde no se necesiten secretos. Y había aprendido que a veces, para salvar un matrimonio, primero tienes que estar dispuesto a abandonar la versión de ti mismo que hizo necesarios los secretos en primer lugar.